Buen día, queridos amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Muy contentos de meditar en la palabra esta mañana. El tema lo llamamos ¿Quieres ser limpio de tu pecado? Y está basado en los pasajes de Isaías 49 del 1 al 7, Salmo 40 del 1 al 11, Primera de Corintios 1 del 1 al 9 y Juan 1 del 29 al 42. Como mencionamos hace 8 días, queremos ver el punto de vista de los profetas de Isaías en este mes con respecto a lo que Cristo iba a hacer cuando viniera a la tierra. Y sabemos que hemos revisado lo que los evangelios dicen, pero ahora estamos enfocándonos un poco a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y sabemos que queremos lograr como objetivo qué hace Dios en ti como persona para que tú tengas limpieza y cómo interviene el Señor Jesucristo en nuestro actuar, y para que de esta manera iniciemos el ministerio que Jesús nos pide que realicemos, siendo perdonados por Jesús, y atendamos al llamado que Él nos hace. Sabemos que un familiar mío una vez me dijo: yo soy el peor pecador del mundo. Y cuando él comentó pensé que él se sentía que se había equivocado, y quizás como lo hemos hecho muchos de nosotros, el reconocer que uno no está limpio a los hijos de Dios. Pero al leer el versículo donde Juan el Bautista habla sobre el Señor Jesucristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues nos hace reflexionar cómo hay una solución, hay una respuesta de parte de Dios para el ser humano, en el que vemos que Él hace limpieza en nuestra vida, y pues nos hace ver que tenemos una misión aquí en la tierra, una palabra de parte del Señor Jesucristo que ilumina la vida de nosotros y de quienes nos rodean. Y vamos nosotros a leer lo que dice este pasaje, Isaías 49, del 1 al 7. Y dice: Israel, siervo de Jehová, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y este primer versículo nos dice: oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre
tuvo mi nombre en memoria. El orador en estos primeros 6 versículos es el Mesías, es Cristo. Él es el orador. Él invita a los habitantes de las costas, invita al pueblo y sobre todo invita también al pueblo gentil para que lo escuchen. Y él aquí habla de cómo va a proveer salvación al mundo. Y dice esta frase en este primer versículo: el Señor me llamó desde el vientre. Habla de la encarnación que Él iba a tener 700 años después aquí en la tierra para salvar a la familia humana, para salvarnos a nosotros también que no nacimos judíos. Dios tenía que ser hecho hombre y Él sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como nos lo dice Isaías 7:14. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta reluciente. Aquí el profeta Isaías describe cómo sería la actuación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me guardó en su aljaba. Nadie sabía la palabra como Cristo. De hecho, Él era y es la palabra viviente, como nos lo dice Juan 1:1. La imagen se repite en el libro de Apocalipsis, cuando Juan dijo, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1:16, refiriéndose a Cristo. Y la frase, me cubrió con la sombra de su mano, significa que Él fue reservado hasta el momento en que Él sería revelado al mundo. Así como lo hemos recordado en Navidad, aún entonces sería conducido y protegido por la mano de Dios. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me gloriaré. La palabra siervo con respecto al Mesías, Él solo es quien puede mostrar un espíritu de siervo. La profecía que Cristo, delineado como Israel, sería la nueva cabeza principal de la nación, que sería del todo resumido en Él. Además, Cristo sería en un sentido más verdadero que el otro, el Israel o príncipe con Dios. De hecho, Jesús es el verdadero hombre, el verdadero Israel y la verdadera iglesia. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi juicio está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Desde el Éxodo hasta el Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, Él trabajó y el Señor Jesucristo se agotó para Israel en vano. Aún su juicio, es decir, vindicación, estaba con Dios y su obra, es decir, su recompensa con su Dios, con su Padre. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que se convierta a él el Jacob. Bien que Israel no se congregará con todo, estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Este verso predijo quién Cristo sería quien reuniría a Israel a Dios, que la habilidad que le hará capaz para hacerlo sería de Dios, y que Él mismo siempre será glorioso a los ojos de Jehová. Las palabras bien que Israel no se congregará marca las desilusiones temporales debido a la incredulidad del pueblo judío, para que el Mesías, por último, no solamente traerá de nuevo las tribus de Jehová a Dios, a la totalidad de la humanidad rebelde, al menos aquellos que sí crean en Dios.
Verso 6, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz a los gentiles. Fíjense qué frase tan prometedora para nosotros, 700 años antes de que Cristo naciera. Dice, luz a los gentiles, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra, hasta donde estamos nosotros. La frase poco es que se refiere al hecho de que Dios considera al levantar las tribus de Jacob y la restauración de los asolamientos de Israel como poca cosa en comparación a lo que el Mesías haría. Además, él también será una luz a los gentiles, es decir, a todo el mundo. Y vemos en el verso 7 cómo es la humillación, cómo es la exaltación del Mesías. Así ha dicho el Señor Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a causa del Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Este pasaje de la humillación y exaltación del Señor, el orador del verso del 7 hasta el 12, pero solo revisamos hasta el 9, es Jehová, y al que se dirige como el santo es Emmanuel, despreciado por el hombre y aborrecido por Israel. Así fue en su primer advenimiento, pero en su segunda llegada, reyes y potestades al verle se detendrán en asombro debido a él, y los príncipes caerán y le adorarán. Este es el primer lugar en las profecías de Isaías donde esta nota del Mesías que es menospreciado se pone de relieve. Se encuentra más temprano en los Salmos 22:6. Su ministerio, el ministerio, ¿qué dice Isaías sobre el ministerio del Señor Jesús? Dice, así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudaré, y te guardaré, y te daré por pacto del pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. El Padre ayudó al Hijo durante todo su ministerio terrenal. Sin embargo, el tiempo aceptable y el día de salvación se refiere al Calvario. Cada enemigo fue derrotado, nos lo dice Colosenses 2:14. La frase para que restaures la tierra es efectivamente poderosa. Por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, la tierra será restaurada a su lugar original antes de la caída. Esto causará que las asoladas heredades una vez más fructifiquen, sean fructíferas. Por último, el verso 9 nos dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. Debido a lo que Cristo hizo en la cruz, los prisioneros pueden ser libres de la prisión de las tinieblas cuando salen a la luz, y en los caminos serán apacentados y tendrán grandes pastos. Y así nos lo dice Juan el Bautista con respecto al Señor Jesucristo cuando Él ya estuvo en la tierra. Lo que revisamos y meditamos fue, según el profeta Isaías, 715 años antes de Cristo, que Cristo sería luz a los gentiles y que liberaría de la cárcel de las tinieblas al que vaya a Él. Y podemos ver en el Evangelio de Juan cómo Juan el Bautista dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y uno de los objetivos que buscábamos repasar y lograr es reconocer cómo el Señor hizo un plan muchísimos años desde la fundación del mundo para restaurar al hombre y para limpiarlo de su pecado a través de Cristo. Como dice Juan el Bautista sobre Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y nos dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y ahorita nosotros estamos revisando dos puntos de vista: el del que fue 700 años antes de Cristo y el que ahora Juan el Bautista, cuando Cristo esté en la tierra, y nos hace esa declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese pecado que nosotros no podemos limpiar y que solamente el Señor Jesús lo hizo en la cruz. También la parte final nos habla sobre los primeros discípulos. Y dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y nosotros podemos aquí revisar cómo Juan el Bautista envió discípulos de él a Jesús. Él no se quedó diciéndole a las personas: síganme a mí, sino él los envió a Jesús. Y también ese llamado donde el Señor les dice: ¿qué buscas? Y ellos le contestan: ¿dónde moras? Queremos conocerte, saber quién eres. Y se quedaron con él aquel día. Y vemos también, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y entonces nosotros podemos ver que cuando Jesús nos hace un llamado, cuando Él nos permite quedarnos con Él, cuando vemos dónde Él mora, es necesario que llevemos a la gente que amamos a Jesús. Porque aquí nos dice cómo fue Andrés y llevó a su hermano Simón a Jesús y le dijo: hemos hallado a Jesús. Y lo trae a Jesús. Y nosotros tenemos también que hacer esta misma tarea. Una vez que hemos encontrado a Jesús, que hemos aceptado su llamado, nosotros podemos llevar a otros a Jesús. Eso, no debemos tener nuestra confianza en Juan el Bautista, en otros hombres, en nosotros mismos, sino permitir que ellos también encuentren a Jesús, le sigan, moren con Él y atiendan al llamado que Él nos hace. Estas promesas de bendición escritas en Isaías, esas promesas que hablan sobre la salvación, se hicieron realidad con Jesús en la tierra. 700 años después de que estaba escrito en la palabra, se cumple. Y así ha sido Dios en todo lo que Él nos ha prometido. Ha cumplido su palabra. Y finalmente vimos cómo Jesús vence a la muerte y resucita. Y Él queda como ese Cordero de Dios que vence a la muerte, que da vida, que te quita el pecado y que te permite caminar con Él y te hace un llamado. ¿Quién nos limpia de pecado? ¿A quién estamos siguiendo? Todos tienen seguidores, aún los mismos fariseos, Juan el Bautista, también Jesús. Pero Juan el Bautista no se quedó con los seguidores, él los envió a Jesús.
Y los discípulos siempre siguen a alguien y respetan su legado. Juan permite que esos seguidores lleven ese legado que Jesús trajo. No desvía la atención de Jesús, no les dice sean leales a mí o a mi denominación o a mi iglesia, sino que sigan a Jesús, que es el que quita el pecado del mundo, sigan al que cambia. No podemos escuchar nada más a Jesús y no seguirle y no atender el llamado. No. Es como saber de qué está hecho un pan, de qué está hecho un pastel y no comerlo. Tenemos que atender el llamado. ¿Y a quién estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Somos políticos, oportunistas, legalistas o estamos queriendo seguir a Jesús? ¿Anhelas más tiempo con Él? Nosotros tenemos que venir a Él y aceptar esa invitación y ese llamado que Él nos hace, porque Él es el único que quita el pecado del mundo. Andrés dejó a Juan el Bautista para ir a Jesús y no va solo, sino va por su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Y así es como nosotros nos tenemos que conducir, traer a otros a Jesús. Su vida es renovada en ese encuentro con el Señor y le dijo a otros, vengan y vean, les da ese desafío. Y es lo que nosotros también le daremos a la gente, un desafío de ver en Jesús ese Salvador y de oír el llamado que Él hace a la humanidad. Hoy vemos esta grandeza del Creador del universo en el correr del tiempo, cuál es el punto de vista de Isaías, el profeta 715 años antes de Cristo, y cómo Juan el Bautista también ve la realidad de Jesús aquí en la tierra. Nosotros podemos ver la fidelidad de su palabra, la fidelidad de sus promesas y la salvación que Él trae a quien se arrepiente y tiene fe en Él. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te agradecemos tu palabra, cómo acomodaste todos los tiempos, Señor, y en el tiempo correcto y conveniente, Isaías lo proclama, la venida del Señor Jesucristo, en el tiempo que tú permites que se realice. Juan el Bautista anuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién de nosotros no necesita que su pecado sea quitado? Todos, Señor, todos necesitamos que lo quites en medio de nosotros. Muévete en medio de esta generación, en este 2023, Señor, para que seamos limpios, para que atendamos a ese llamado que tú nos haces, Señor, y seamos perdonados, Señor, porque lo necesitamos. Gracias, Señor, por venir a la tierra. Amén.